a dar inicio al segundo nivel de nuestro curso de certificación profesional de Aquatron. Antes que nada, quiero agradecerles a todos su presencia y espero que este curso les sea de utilidad. Voy a cederle la palabra a Rafael, que va a ser nuestro moderador y ponente el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, vamos a dar inicio al segundo nivel. El mes pasado, en febrero, hablamos ya de los fundamentos de dosificación y control. Vimos diferentes tipos de bombas dosificadoras y demás. La idea es hoy poder integrar esos conocimientos del primer mes con los de instrumentación y cómo trabajar en conjunto entre bombas e instrumentos para poder medir y controlar inyectando los productos químicos. Nos quedaría un nivel dentro de un mes aproximadamente, el 19 de abril, como indica la diapositiva, donde ya va a estar más enfocado al mantenimiento, calibración y reparación de los equipos que vimos tanto en el nivel 1 como el que estamos viendo hoy en el nivel 2. Una cosa importante es que yo no puedo ver el chat mientras doy la presentación, porque estoy viendo la presentación en sí misma. Así que anoten si quieren las preguntas, las contesto todas al final de la presentación. Vamos a empezar entonces con el nivel 2, regulación y control. El programa de hoy entonces se va a basar en conversar sobre las tres principales medidas químicas que se usan con bombas dosificadoras, que son pH, ORP o potencial redox, y conductividad, o también TDS, sólidos disueltos totales. Por otro lado, las señales de entrada y salida que tienen estos instrumentos y el tipo de comunicación que puede tener con sistemas SCADA, relés, alarmas, señales de 420, pulsos, vamos a hablar un poco de todo eso. Después vamos a ver el tema de sistemas de regulación, o sea, cómo poder regular una bomba dosificadora en función de una medida química como pH, ORP o conductividad. Nos vamos a parar específicamente en el cálculo de cloración porque es por lejos la aplicación más típica de las bombas dosificadoras para potabilizar agua. Después vamos a hablar de la dilución del producto químico y para qué sirve. Paridad de unidades, para tener idea de cómo, si tenemos equipos de otras nacionalidades, cómo trabajarlos si no hacen los cálculos automáticos. Y al final unos ejemplos. Luego de la presentación, otra cosa que me olvidé de mencionar es, va a haber un pequeño quiz o preguntas a responder como para pasar el nivel 2 y ya dirigirse al mes de abril con los primeros dos niveles realizados. Bueno, vamos a empezar por el pH. El pH es una medida muy típica a medir y a trabajar en lo que es la industria de tratamiento de agua, principalmente para, de acuerdo a temas normativos, se pide generalmente que estemos en un pH neutro, que como indica el gráfico de arriba es pH 7. La escala de pH va de 0 a 14, siendo los valores de 0 a 7 ácidos, cuanto más cerca de 0, más ácidos, y de 7 a 14 alcalinos o básicos. Cuanto más cerca de 14, más alcalino es la sustancia. Arriba de todo pueden ver ejemplos típicos de la vida diaria de distintos tipos de pH aproximados, desde una batería al ácido estomacal, limón, tomate, café, leche, etc., a blanqueadores o soluciones de amoníaco, huevos, serían las partes alcalinas. ¿Para qué medimos el pH? Medimos el pH porque para liberar en el ambiente diversas sustancias, o sea, al liberar aguas sucias, fluentes, es norma poder liberar un pH neutro y que no haya un tratamiento a posterior que se tenga que hacer con respecto al valor. Para eso se tiene que medir y se controla a través de la inyección de un producto ácido si el efluente es alcalino o alcalino si el producto es ácido. O sea, contrario al pH que tiene el producto para lograr que suba o baje, dependiendo de la circunstancia, y llegue a 7. También se pueden usar en diversas industrias
en ósmosis inversa, en torres de enfriamiento, en calderas, en industrias propiamente vitivinícolas, papeleras, etcétera, donde los propios procesos requieren un pH determinado. En albercas, para poder nadar, también se tiende a usar un equipo para cloro, como vamos a ver más adelante, y otro para pH. En fin, son múltiples las formas. ¿Cómo se mide el pH? Con un electrodo que se puede colocar en línea o en tanque, y el cual puede o no tener compensación de temperatura. El electrodo se dirige a un instrumento de pH, el instrumento indica generalmente en su display el valor de pH, y después tiene, con las salidas que vamos a ver más adelante, la potencialidad de liberar alarmas o de avisarle a las bombas dosificadoras que tienen que actuar o dejar de actuar. Antes de eso, importante entender la influencia de la temperatura en el valor de pH. Tenemos una tabla que es la que se ve en pantalla, que va de pH 2 a pH 12 en las diferentes columnas, y en las filas va aumentando la temperatura de 5 grados Celsius hasta 85. Lo primero donde tenemos que parar el ojo es en el pH 7 y en la temperatura 25 grados. Si observan, están en color gris y todos los valores indican 0, tanto en esta columna como en esta fila. ¿Qué quiere decir esto? Que a pH 7, no importa la temperatura que haya, no hay que compensar el valor de pH por diferencia de temperatura, y que a 25 grados no es el pH al cual se toma como estándar a nivel normativo e internacional. Luego hay una franja de valores cercanos a los grises, que son los de color turquesa, donde la influencia de la temperatura en la medida de pH es mínima. Como se puede ver, varía en 0,06, 0,03 o hasta 0,09 si ya me alejo un poco más, pero no llega a presentarse un error, o sea, el error es menor a 0,1 en todos los casos. Por ende, es irrelevante para los procesos industriales tener compensación de temperatura en esa franja. Ya por encima de esa franja, por ejemplo, si midiéramos en los extremos a pH 12 y a 85 grados, una aplicación que puede ser no muy típica, pero ya puede variar hasta un punto. Si se observa, la mayor variación que puede haber es de un punto. Observen que cuanto mayor es la temperatura, mayor es la distorsión que hay. O sea, en 85 grados es donde se presentan los valores más altos, en definitiva. Y que por ahí no aplica a la gran mayoría de ustedes que están acá, pero es interesante que lo tengan como un conocimiento de que cuanto más alta es la temperatura y más alejado estoy del pH neutro, que es el pH 7, más importante es compensar el pH por temperatura. Se puede hacer de dos formas la compensación. Una es automática, que un electrodo de temperatura o de pH y temperatura, que mezcle ambas variables, mida la temperatura de forma continua y le avisa al instrumento cuál es para que corrija el valor por software. Y la otra es que el mismo software de pH ustedes puedan ingresar el valor de temperatura de su proceso. Si el valor de la temperatura del proceso siempre fuera 50 grados, ustedes ingresan 50 grados y va a corregir solo el instrumento por estas diferencias que se presentan. Después tenemos la forma de calibrar un instrumento. ¿Por qué es importante? Partamos por lo más básico antes. ¿Por qué es importante calibrar un instrumento de pH o de la medida que fuera? Con el tiempo, los electrodos, que son las puntas medidoras, tienen un desgaste. Se puede desgastar el bulbo, se puede ensuciar, pueden pasar diversas cuestiones. Eso lleva a que la medida de pH deje de ser precisa. Entonces, para poder mantener ese electrodo en el tiempo previo a cambiarlo, si bien es importante cambiarlo cada 2 años como mucho, porque
Igualmente el electrodo no deja de ser una especie de batería y ya tiene su desgaste natural, por más de que luego de 2 años uno intente corregir la medida por calibración, cada vez va a tener que hacerlo de forma más seguida y va a llegar a un punto que no va a tener sentido hacerlo, que generalmente se produce a los 2 años, es el punto en el cual es recomendable cambiarlo. Pero previo a esos 2 años, la manera de mantener precisión en la medición es calibrar. ¿Y cómo es que se calibra? Se utilizan soluciones patrón o soluciones buffer, que son soluciones que emiten químicas o laboratorios con un valor de pH conocido y certificado. Generalmente en la industria hay 3 valores de pH de soluciones buffer o patrón: pH 4, pH 7 y pH 10. Si vamos a trabajar en un entorno ácido de 0 a 7, conviene calibrar con las soluciones pH 4 y pH 7. Siempre vamos a requerir 2 soluciones. Si vamos a trabajar en un medio alcalino, entre 7 y 14, conviene calibrar con los puntos 7 y 10, porque eso va a hacer que la precisión en ese rango sea mayor. Siempre, como a 25 grados no hay, como vimos en la tabla anterior, variación por temperatura, siempre es recomendable hacerlo a la temperatura más próxima a ese valor. Así las soluciones buffer tampoco habría que compensarlas por temperatura. Y bueno, la manera de hacerlo es ingresando por software al sistema. Les va a pedir que sumerjan primero la solución en una solución 4, por ejemplo. Va a aparecer un valor de lectura y un valor de calibración. El valor de lectura puede ser 3,8, 4,2, depende de la distorsión que ya se produzca en el electrodo, pero el valor a calibrar siempre va a ser, en la solución 4, 4. Lo mismo van a hacer con la segunda solución. Si fuera la solución 7, puede figurarles que está leyendo 7,2, 7,3, o incluso 8. Podría leer, si está muy corrido, un valor hasta un punto más alto. Y de vuelta, corrigen en la letra C de calibración. En el caso, siempre estoy hablando de los instrumentos a patrón, ¿no? En C colocan 7, presionan Enter, y ya haciendo esta operación en 2 soluciones buffer, que es una operación que demora como mucho 5 minutos, ya tienen el electrodo calibrado y lo pueden utilizar unos meses más sin ningún tipo de problema. Aplicaciones industriales típicas, que hablábamos que había varias, es, como dije al principio, neutralizar agua de efluentes, o sea, lograr liberar al ambiente de acuerdo a las normas, un pH neutro, o sea, pH 7, producción de productos químicos en calderas, torres de enfriamiento. Si bien la principal medida en estos 2 sectores es la conductividad, por aplicaciones prácticas, el pH también sirve y mucho al momento de corregir, por ejemplo, con ácido sulfúrico. Luego está la industria alimenticia, farmacéutica, fábricas de pintura, tratamiento de agua en general. Ahí podemos contemplar plantas de tratamiento como también plantas de ósmosis inversa. En acuarios, ya que los peces no pueden estar con aguas ni muy ácidas ni muy alcalinas. En la producción de alcoholes y, bueno, como dije, albercas y demás. Vamos a pasar ahora a hablar sobre la segunda medida importante que vamos a rescatar hoy en la presentación, que es el ORP o potencial redox. Primero, entender qué es el ORP. El ORP es la abreviación de potencial de óxido-reducción. Por eso es O de óxido, R de reducción, P de potencial. Como está en inglés, están las letras invertidas, de ahí viene el ORP. O redox, que sería el modo abreviado de hablar de la reacción de reducción y oxidación. ¿Por qué es importante hablar del potencial redox? Básicamente porque permite medir los oxidantes, que da la casualidad que el cloro, el ozono y muchos desinfectantes son oxidantes. Entonces, permite medir el nivel de cloro en agua y por ende permite ser trabajado en, de vuelta, albercas o en principalmente procesos de potabilización de agua de manera muy precisa
y sin recurrir al cloro libre. ¿Y por qué sería conveniente no recurrir al cloro libre? Por un tema de economía. El potencial de óxido-reducción, los instrumentos, pueden valer hasta un quinto o menos de lo que vale un instrumento de cloro libre. Entonces, amplía mucho el espectro de clientes que pueden llegar a optar por medir el nivel de cloro en agua. Eso por un lado. Por otro lado, también facilita la instalación. Generalmente los instrumentos de cloro libre utilizan celdas amperométricas que tienen que hacerse a través de un bypass y conllevan instalaciones más engorrosas y que tienen que tener una válvula para que pase un determinado caudal de agua, si no, no funciona de manera correcta. En cambio, el ORP, al igual que el pH, se puede medir en la misma línea de agua hasta presiones de 7 bares. El electrodo más sencillo la soporta sin problemas, y si no hay electrodos plásticos o metálicos que soportan incluso presiones o temperaturas mayores. Ahora, no solamente es importante medir los oxidantes, como hablamos del cloro o hablando del cloro líquido y el hipoclorito de sodio, sino también los reductores, que se utilizan mucho en las plantas de ósmosis inversa. Si yo quiero declorar inyectando metabisulfito de sodio, también puedo usar la medición de ORP para medir a qué tasa lo estoy haciendo y hasta qué valor quiero llegar y cuándo me quiero detener. Si utilizamos bombas dosificadoras y no medimos, y lo hacemos por tiempo, por ejemplo, la dejamos encendida 10, 15 minutos, después desconocemos el valor exacto y por ende no somos tan eficientes a la hora de hacer la inyección del producto químico. Generalmente los reductores se manejan en rangos de, digamos, 300 positivo para abajo, hasta menos 1000 puede llegar. Para la industria, con que lleguen a 0 es suficiente, porque si estamos buscando declorar, es sacarle cloro, significa que ya estamos por ahí en 800, 1000 o en un rango superior, y estamos buscando llegar a valores de 250, 300. Toda la franja azul ya es franja de, digamos, de oxidantes, para que tomen de referencia 700, 750 milivolt, representa medio ppm o 0,5 ppm, que sería agua potable. Aquí hay una salvedad importante, para detenerse un segundo y analizarla. De la misma forma que el pH se ve influenciado por la temperatura, el ORP, o los milivolts que se miden a través del ORP, se ve influenciado por el pH. Y acá vamos a ver cómo. Hago una salvedad antes de analizar la tabla y mostrarles cómo funciona, y es que cada agua va a tener diferentes valores, si bien esto es una aproximación, pero por ejemplo, el agua que se analizó para hacer esta tabla es agua de una planta de tratamiento en California. No significa esto que en el caso de ustedes estos valores sean exactos o precisos, sí que la tendencia va a ser la misma. O sea, si el primer valor indica que a pH 6,9 y en la última columna pueden observar los ppm, indica que si yo tengo un pH de 6,9 y estoy buscando 0,2 partes por millón o ppm de cloro en agua, el primer dato que me figura es 507 milivolts. Bueno, eso es para ese agua. Lo más probable es que ustedes puedan medir 550 o yo pueda medir 480 en Argentina o lo que fuera, pero lo importante es que a partir de ese valor se empiezan a ramificar las formas en que bajan y suben los valores. Esto es orientativo y les va a servir igual para poder setear instrumentos o equipos, porque tampoco va a estar tan desfasado. ¿Cómo se lee esta tabla entonces? Todos los valores del medio son valores de milivolt, que es la medida que estamos estudiando, que es la unidad de lectura del ORP. Mide milivoltios. En la fila superior, en rojo, se ven los valores de pH de 6,9 a 8,2, y en la columna de la derecha se ven los partes por millón de cloro en agua que estoy buscando. Sería de lo que denominamos cloro libre o residual. Comienza en 0,2 y llega hasta 2,5. Si nos paramos, por ejemplo, en 0,5, media parte por millón, que es un valor típico,
Observen que desde 8,2 a 6,9 de pH, o sea, si arranco de la derecha y voy hacia atrás, hacia la izquierda, el valor en milivol va subiendo. O sea, ¿qué queremos decir? Que medio ppm, si yo tengo un pH 8, representa 590 milivolt. Pero medio ppm, si yo tengo pH 7, me representa 625 milivolts. O sea, ¿cuál sería la lógica de lo que estoy explicando? Que si yo quiero buscar un determinado nivel de cloro en agua, en partes por millón, y traducirlo a milivolt, cuanto menor sea mi valor de pH, mayor tiene que ser mi valor de milivolt para lograr esa misma cantidad de ppm. Si yo, por ejemplo, a una parte por millón, hago la analogía en 700 milivolts, se observa que el pH sería de 7,3. Ahora, si yo tengo un pH de 8 y no de 7,3, mi cantidad de milivolt va a bajar. Esto es importante porque si el agua ve variado su pH, tengo que variar el valor al cual quiero llegar en milivolt para lograr un ppm. Por eso es muy importante y muchas veces se hace que se miden las dos unidades, pH y ORP, de forma conjunta, para de esta manera estar corrigiendo un valor con respecto al otro. Aplicaciones típicas del ORP obviamente van a incluir en todos los casos oxidantes y reductores, que son los productos químicos que modifican estos valores. Y tenemos rangos. Por ejemplo, en torres de enfriamiento, donde se utilizan a pH 8 generalmente, el rango de ORP que voy a buscar, el deseado, va a estar entre 400 y 550 milivolts. En albercas o piscinas, entre 500 y 600 milivolts. En desinfección de agua o potabilización, estamos hablando entre 600 y 800, yo había dado como ejemplo 750. Y ya esterilización de agua, o sea, por encima de la cloración, para laboratorios y demás, tenemos que hacer una inyección más fuerte de hipoclorito, entonces más alto va a ser el valor de milivolt. Cuanto mayor oxidante, o sea, mayor hipoclorito de sodio o ozono o cualquier otro oxidante inyecto, mayor es la cantidad de milivolt. Tratamientos de efluentes, como dijimos antes, también se utilizan mucho. No podemos estar liberando al ambiente líquidos cloacales que tengan bacterias, etc. Entonces debemos desinfectar. Precloración, decloración en el caso de inyección de metabisulfito, terminación de metales, tratamiento de ozono para acuarios, para que puedan incluso respirar los peces y demás, desinfección de agua, para hacer decolorantes, donde voy a buscar un valor muy alto de milivolt. Procesos en el caso de avicultura, bueno, desinfección de pieles, también se usan por ahí bombas dosificadoras en esos casos para nutrientes y demás, pero que llevan otro tipo de mediciones. Lavado de frutas y verduras, previo exportación de arándanos, de kiwis, de lo que sea, de duraznos, se lava mucho la piel para que no se contamine al llegar al otro lugar y no lo rechacen en el destino. Blanqueador de pulpa, dosificación de hipoclorito como, bueno, ya como algo más general. Vamos a pasar a la última medida que vamos a analizar hoy, que es la conductividad, previo a hablar de las relaciones entre bombas e instrumentos. Por ahora, bueno, vimos primero el pH, luego el ORP, y ahora vamos a hablar de la conductividad. ¿Qué es la conductividad? En realidad es conductividad eléctrica. Es la capacidad que tiene una solución, generalmente el agua, de conducir corriente. Por eso la medimos en milisiemens sobre centímetro o microsiemens sobre centímetro, donde se aplica un voltaje y en función de esa corriente resultante es que se determina la conductividad. Es una forma que utilizó... Uy, perdón, se me fue para atrás la presentación. Ahí estoy. Es una forma que utilizó la industria para poder trabajar con la determinación de cantidad de sales que hay en el agua. Para poder determinar la cantidad de sales o de sólidos en suspensión que hay en el agua,
se utiliza la medida indirecta, que es la conductividad. Luego, si multiplicamos el valor de la conductividad por un coeficiente determinado, que se puede elegir entre 0 y generalmente 2, 2,5, el coeficiente, se traduce esa unidad en TDS, o que sería sólidos disueltos totales, en ppm, se mide en ese caso. Ahí tenemos una tabla de mediciones de resistencia, su paridad en conductividad y su paridad, como dijimos, en TDS. En ambos casos, o sea, en las tres columnas estoy midiendo lo mismo, simplemente lo estoy expresando de diferente manera al multiplicarlo por los coeficientes. Como hablamos, la medida de conductividad son los microsiemens sobre centímetro, pueden ser milisiemens cuando ya la medición de conductividad es alta, o sea, microsiemen sería a la -6, milisiemens es a la -3 con respecto al siemen. ¿Dónde se usa mucho? En calderas y torres de enfriamiento son principalmente los principales usos, en ósmosis inversa también, ya que lo que busca la ósmosis inversa, digamos, como producto, es justamente poder liberar de sales el agua para poder lograr agua más limpia. El proceso de las membranas lo que busca es esto. Entonces, es importante medir previo a las membranas y post-membranas para también entender el factor de productividad que tiene la membrana en cuestión. Ahora, como mucha gente lo que quiere medir es TDS realmente, y la conductividad es una medida indirecta, lo que hace es multiplicar el valor de la conductividad por un determinado factor, como dije, para lograr el de TDS. Por ejemplo, abajo tenemos dos ejemplos. Un ppm puede ser 1,5 microsiemens, podría ser 2, podría ser 1,5. Eso va a depender del tipo de agua y del tipo de factor que ustedes quieran multiplicar en función de la industria. No hay un número correcto, simplemente hay una graduación que va a depender un poco del criterio con el que se emplee. Es importante entender que en conductividad hay tres constantes que están definidas por el electrodo, no por el instrumento, que son la constante 0,1, la constante 1 y la constante 10. Cuanto más bajo sea el valor de conductividad, estamos hablando de 0 a 100 microsiemens, utilizamos la constante 0,1, es la más precisa. Cuando estamos hablando de un rango más amplio, de 100 hasta, podríamos decir, 15.000 microsiemens o 15 milisiemens, usamos la constante 1. Y ya para valores superiores, usamos la constante 10. O sea, que en la gran parte de la industria, de vuelta, en ósmosis, calderas, torres, etcétera, se usa la constante 1. Pero es importante entender esto porque si nosotros compramos un instrumento para constante 1 y después le colocamos un electrodo de constante 10, el valor que va a producir la lectura va a ser completamente errático y no es correcto. Entonces siempre es importante que si utilizamos un instrumento con su electrodo, luego compremos un electrodo de la misma constante. No necesariamente de la misma marca, porque el electrodo tiende a ser bastante universal en la forma de medir, pero sí de la misma constante. La constante, como se ve a la derecha en el gráfico, se determina por la distancia entre las dos puntas metálicas del electrodo y el área puntualmente de cada una de esas puntas metálicas, que está definido por la letra A, en este caso el largo, y el B, el ancho. Esto ya es simplemente a fines de conocimiento, pero lo importante a tener en claro acá es que hay tres constantes que cuanto mayor es la conductividad a medir, mayor tiene que ser el valor de la constante. Generalmente en las industrias típicas con constante 1 vamos a estar trabajando de forma correcta y con muy poco margen de error. Aplicaciones típicas de conductividad. De 0 a 10 milisiemens, 0 a 10.000 microsiemens, uso constante 1 en torre de enfriamiento. En calderas, mismo rango de medición, vuelvo a usar la misma constante. ¿Qué cambia en calderas con respecto a torres? La temperatura. Como en calderas hay temperaturas muy altas, y dicho sea de paso,
algo importante es que la temperatura varía de forma mucho más pronunciada la conductividad que en el caso del pH. Entonces es casi una obligación medir, y por eso los de conductividad siempre tienen compensación automática de temperatura en el caso de conductividad y no tanto en pH. Como decía, al calderas tener una temperatura mayor, no podemos colocar un electrodo plástico porque el electrodo tiende a derretirse o a funcionar mal, y tenemos que colocar electrodos de acero inoxidable, generalmente 316. En ósmosis inversa es mucho menor la conductividad de salida, o sea, una vez que pasó por la membrana. Observen que va de 0 a 0,2 milisiemens. Aquí el constante puede ser 1 o también podría ser 0,1. Va a medir igual de manera correcta. En la vajilla, si quiero inyectar detergente, estamos hablando de las vajillas industriales, no los... va de 0 a 10 milisiemens, también constante 1, mismo rango que en calderas o torres. Y en lavanderías, que también sería para la inyección de detergente, estamos hablando a niveles industriales, estamos en un rango el doble de amplio, de 0 a 20 milisiemens, y también podríamos usar la constante 1. O sea, en definitiva, la constante 1 para las aplicaciones típicas está correctamente utilizada. Y ahora sí vamos a empezar a hablar un poco de cómo vamos a mezclar los diferentes instrumentos en función de la industria, porque si los estudiamos por separado podemos entenderlos, pero yo creo que es más práctico que lo vean en ejemplos que pueden tener de sus clientes o en determinadas industrias. Empezando en piletas de natación, por ejemplo. Aquí no está dibujada la pileta, pero sí está dibujado todo lo demás, digamos. La pileta estaría a la izquierda del gráfico. Entonces tenemos una bomba de agua con un filtro, un calentador que puede o no estar, dependiendo si el agua está templada, o sea, se busca una determinada temperatura y es interna o no lo es. Y luego tenemos, si seguimos con la gráfica, un tanque de sanitizante y un tanque de ácido. El tanque de sanitizante tiende a ser hipoclorito de sodio, busco clorar. El tanque de ácido busco regular el pH. ¿Por qué ácido? Porque cuando uno inyecta cloro o cuando uno o diferentes personas están en la alberca, se tiende a elevar el valor de pH. Entonces lo que voy a estar buscando, inyectando un ácido, es retornando el valor a 7, a pH neutro. Ahí tenemos un único controlador, que en este caso mediría pH u ORP. Fíjense las dos flechas que salen, más que flechas, las dos sensores que salen a la izquierda. Tenemos uno de ppm o cloro libre u ORP, porque vamos a medir cloro, y el otro es de pH. Entonces, vamos a medir el valor de pH. Cuanto más alejado esté de 7, más rápido va a funcionar la bomba de ácido. Vamos a medir el valor de cloro. Cuanto más lejos esté de, por ejemplo, 1 ppm o 700 milivolts, más rápido va a funcionar la bomba de cloro. Cuando ambos equipos lleguen al valor indicado, se detienen hasta que vuelvan a trabajar. En este caso se ve que estamos midiendo y la bomba de agua se va a encargar de recircular ese agua a través de la alberca, vuelve a la bomba de agua, vuelve a la alberca, etc. Entonces, de esta manera, medimos, inyectamos, volvemos a medir, inyectamos, volvemos a medir, y en algún momento vamos a dejar de inyectar porque ya logramos lo que buscamos. Por último, tenemos del lado derecho una alarma o comunicación, porque supongamos que estamos midiendo el valor de pH y le estamos indicando a la bomba de ácido que funcione, pero vemos que el valor de pH no varía, que sigue aumentando en su alcalinidad, pH 8, pH 9, pH 10. Entonces pueden estar pasando dos cosas. O elegimos mal el caudal de la bomba de agua, y no llega, de la bomba de ácido, perdón, y no llega nunca al valor a bajar el pH, porque la pileta es muy grande, o la bomba dosificadora está rota por alguna válvula obstruida, alguna manguera pinchada, etc. O el electrodo no está midiendo bien. Pero cualquiera de los tres casos tenemos un determinado problema. Por ende, tenemos que tener una alarma que nos diga que si el valor de pH
se mantuvo tanto tiempo, nos puede avisar al respecto. Puede ser una alarma de relé on-off, puede ser una salida de 420 mA que sea proporcional al valor del pH, o podría ser la comunicación RS485 o Modbus, conectada a un sistema más amplio. Si estamos hablando de un gimnasio grande, un hotel importante que tuviera diferentes piletas y las quisieran comandar todas a través de un único panel, podrían contar con este tipo de sistemas. Segundo ejemplo. Aquí vamos a ver el uso del pH en el caso de hidroponía. Hidroponía es la industria de poder hacer plantaciones de vegetales o frutas sin la utilización de tierra, hechas directamente sobre cañerías y con fertilizantes y nutrientes. Entonces, los nutrientes se van a inyectar con bombas dosificadoras. Se van a inyectar en el agua y luego ese agua va a ser la que se va a estar entregando a las plantas para que adquieran esos nutrientes, succionando el agua para su alimentación, ¿no? ¿Cómo vamos a medir el nutriente? A través de conductividad. ¿Por qué? Porque al inyectar nutrientes en el agua aumento la cantidad de sales. Entonces puedo medir con conductividad si tengo los nutrientes adecuados o no. Y con el pH, ¿qué vamos a medir? Que el agua que le va al vegetal o a la fruta tenga el valor 7, que es el valor que estoy buscando, o por ahí un valor menor. Si podemos, por ejemplo, los arándanos pueden crecer de forma más rápida y permite al productor exportar más a pHs de 4 o 3. Entonces, bueno, le podemos inyectar un ácido al agua para acidificar ese agua y que el vegetal o la fruta en este caso crezca de forma más rápida. Entonces, acá tenemos en el anterior, en la alberca, cómo con ORP y pH podíamos controlar que el agua esté cristalina, que esté en el pH adecuado y que esté bien desinfectada. En el caso de hidroponía, podemos controlar con conductividad y pH, siempre utilizando bombas dosificadoras, porque si no solamente vamos a medir, no vamos a medir una tasa de cambio si no inyectamos el químico. En hidroponía lo que estamos midiendo es cómo alimentar justamente a los vegetales o frutas que querramos desarrollar para exportación o para consumo o para venta. Otro tipo de ejemplo, también muy típico, donde involucramos las tres variables, es en el caso de torres de enfriamiento. Obviamente, siempre estamos hablando de la versión más completa. En las torres, por ahí muchas veces se mide solo conductividad para abrir la válvula de purga, después se le puede anexar el pH para inyectar el ácido, y después se le puede inyectar biocidas controlados por ORP, o hay gente que lo hace temporizado. Obviamente, si uno lo hace temporizado, se ahorra el costo del electrodo, pero la verdad es que está inyectando a ciegas. No conoce el valor real al que está llegando y por ende no tiene conocimiento si está inyectando de más o de menos. Bueno, como dije, la conductividad lo que va a hacer es abrir la purga cuando la conductividad sea muy alta para no deteriorar las instalaciones de la propia torre. En el caso de calderas es exactamente lo mismo. Podríamos agregar en este caso un medidor de turbiedad, pero bueno, ya estamos mostrando, como dije, la versión más completa. Obviamente medimos temperatura, porque al medir conductividad y la conductividad compensarse por temperatura, nos sirve también el dato, y el dato se muestra también en los instrumentos, de cuál es el valor de conductividad y el valor de temperatura en grados centígrados. Como dije, en el caso del pH, se va a acidificar con una bomba de ácido sulfúrico. En el caso de biocidas, como puede ser el hipoclorito, o para que no se acostumbren, las bacterias se van cambiando entre 2 o 3 biocidas distintos, también es con una bomba dosificadora. Y en el caso de conductividad, en este caso no va anexada una bomba dosificadora, porque directamente lo que hace la conductividad es, a través de su relé, activa o no una válvula de purga que permite el desagote de agua, digamos, sucia para el ingreso de agua limpia. Pero en este caso no hay una modificación química, sino que la modificación se logra por liberar el agua que ya tiene la conductividad alta. Bueno,
Ahora vamos a cambiar un poco de tema, digamos que volvemos al ORP, pero más que al ORP volvemos a la cloración. Como es una parte muy importante a la hora de vender bien una bomba dosificadora o de entender bien en qué porcentaje colocarla si yo soy usuario del equipo, tenemos una rueda de cálculo y la misma rueda expresada del lado izquierdo con fórmulas. Vamos a concentrarnos en la rueda, ya que por ahí es de más fácil entendimiento. Si bien lo otro no es muy complejo, simplemente hay que reemplazar las letras por los números que busque de ppm, los metros cúbicos que tenga de caudal de agua, etc. Y de esa manera, y obviamente el porcentaje de dilución que tiene el hipoclorito de sodio que estoy comprando. Del lado derecho vemos una rueda de cálculo que tiene a su derecha el valor de ppm que estoy buscando. Yo busco, por ejemplo, en este caso, potabilizar agua, voy a buscar 0,5 ppm, o partes por millón, es lo mismo. Luego tengo tres columnas que están ligeramente inclinadas. Arriba de todo dice Q60, que sería hipoclorito de sodio de 60 gramos litro. A la derecha Q80 de 80 gramos litro, y la Q del centro, la Q mayúscula que tiene la columna, digamos, de color azul, lo que me está representando es el caudal de una bomba de agua en metros cúbicos hora. Arranca en 10 metros cúbicos hora, o sea, 10.000 litros hora de agua, y va subiendo hasta 160. Vamos a pararnos en, por ejemplo, 80, que es la mitad del rango, metros cúbicos hora de agua. Lo que se observa ahí es que si necesito 0,5 ppm, que es donde se tiene la cantidad de partes por millón que estoy buscando, y cuento con una bomba de agua en mi instalación, en mi casa, en el pozo, que entrega 80 metros cúbicos hora, o 80.000 litros hora de agua, voy a necesitar inyectar medio litro de hipoclorito de sodio si su concentración es de 80 gramos litro, o si su concentración es más baja, obviamente voy a tener que inyectar más. En este caso del ejemplo sería 0,66 litros hora, si la concentración fuera de 60 gramos litro, que es la concentración típica de la lavandina que uno puede comprar en un supermercado, por ejemplo. Entonces, esto nos va a servir, obviamente si busco otras variables, otros ppm, se pueden basar en la fórmula. Esto va a servir para determinar dónde debo colocar el porcentaje de la bomba. Solamente sirve este cálculo para hipoclorito de sodio en agua limpia, digamos, que busco potabilizar, pero que no es un efluente, a eso me refiero. Bueno, y las últimas diapositivas tenemos paridad de unidades, que vendría a ser cómo traducir un litro a galones. Un litro son 0,26 galones norteamericanos. Un litro son, expresado en su mismo sistema métrico, son 1000 mililitros. En cuanto a presión, un bar son 14,5 psi, o un bar son 1000 milibar, obviamente. Y después, bueno, en los esquemas de instalación y control, me fui para... Acá no me están funcionando los videos, por lo que veo, pero vamos a ir rápido a YouTube y se los voy a mostrar directamente por acá. Así ya terminamos con esto. Este canal de YouTube, bueno, lo pueden usar sin problema, está para eso justamente. Por ejemplo, si queremos conectar o calibrar primero, vamos a ver que ya tuvimos calibración, vamos a ver cómo calibrar el valor de las soluciones con soluciones buffer, un pHímetro. Ya está terminando la propaganda, ahí avanzamos. Entonces, como les dije, se usan soluciones buffer líquidas. En el caso del instrumento Aquatron, presionamos las teclas Enter y Escape al mismo tiempo durante 3 segundos para entrar en el menú oculto, que sería el de calibración, así no lo confundimos con el de programación. Observen que figura la letra L y la letra C. La letra L es la de lectura,
Cuando lo sumerge en la solución buffer, le marca 3,92, y en C lo que hace es dirigirse hasta el valor 4, que es el valor propiamente de la calibración. Una vez que logra en la solución buffer 4 el valor 4, presiona Enter, limpia el electrodo con agua, previo a sumergirlo en la segunda solución para no contaminar la segunda solución con la primera. La segunda solución en este caso es de valor 7, lo mezcla un poco, si observan, lo agita un poco para que la lectura sea lo más fiable posible. Le da 6,94, elige hasta 7, presiona Enter y de esa forma ya tiene calibrado al instrumento con 2 soluciones buffer. Vamos a ver, por ejemplo, la conexión de los relés, podemos ver del instrumento. Donde, bueno, primero las herramientas que son necesarias. Y acá, bueno, vemos cómo tengo que sacar el relé en su conector para poder ingresar el cable. Por ejemplo, quiero instalar una bomba dosificadora en el relé para que se prenda a un determinado valor o llegue a un determinado valor y luego se apague. Entonces nos va mostrando cómo, si tengo fase, neutro y tierra, los 3 cables, cómo los tengo que ir conectando. Fíjense que dice, está todo en español y en inglés, así que no hay problema en cuanto al entendimiento de qué pines tengo que atornillar. Todo lo que estoy necesitando hasta ahora es un destornillador y las manos, ¿no? Para ir ajustando, o sea, no son soldados, eso tiene la facilidad de que si tengo que cambiarlo, lo puedo hacer y mantener el conector. Los conectores estos son alemanes, realmente son muy, muy fiables. Y luego los cierro contra su misma parte a través de la tuerca. Y ya tengo conectado el cable que después voy a conectar en el propio instrumento. Los conectores siempre son de 4 pines, pero son muy sencillos su forma de ser conectados. Bueno, calibraciones también tengo. Esto es algo importante, por ahí es el último video que les voy a mostrar, pero para que tengan presente cómo hacer la conexión del electrodo en línea. Como les digo, soportan la presión y trabajan bien en ese sentido. Y con esto ya voy a dar lugar a las preguntas, así no nos demoramos más. Bueno, con cinta de teflón y una llave. Ese es el portaelectrodo para conexión en línea, tiene su arandela, tiene su pequeña junta. Todo esto es para que el electrodo pueda medir en la línea y el agua no se escape para el lado del electrodo. Le coloco cinta de teflón, esa es la cañería de agua donde voy a medir. Ajusto. Al electrodo la voy a retirar de su botella contenedora, paso la tuerca y luego de allí paso la arandela para que quede bien ajustado y no pase agua para el otro lado. Y la junta. Todo eso es lo que va a permitir la estanqueidad. Y luego voy a cerrarlo y simplemente voy a ajustar teniendo presente que la punta lectora, como se ve ahí al costado, llega a medir el agua, porque si lo pongo muy atrás no voy a medir nunca el agua, o voy a medir agua estanca. Entonces, generalmente que vaya a mitad de cañería o un poco más arriba es lo ideal, digamos. Bueno, esta es un poco la presentación. Después lo que queda son las preguntas que ahora voy a contestar y simplemente dejarles claro que en abril vamos a dar paso al último nivel. Así que ahora voy a abrir el chat. No sé si tienen alguna duda. Yo tengo por aquí una pregunta en WhatsApp de una persona que no puede escribir en el chat y me dice que si puedes dar tu opinión sobre el uso de K para una
calibración. Dame un minutito, ¿eh? ¿El uso de qué, perdón? No te entendí bien, perdóname. El uso, ¿Sí? el uso de la K para una calibración rápida en campo sin necesidad de soluciones buffer. No, ahí por ahí no se me entendió. El uso de la K es una constante que solamente aplica en los electrodos de conductividad y que no es calibrable. Lo que uno calibra con las soluciones buffer es el electrodo con respecto al instrumento. O sea, como yo tengo un electrodo que está viejo, ya sea de pH o RP o conductividad, o sea, ¿qué quiero decir con esto? El pH y el RP no tienen K, solamente conductividad la tiene, pero la K viene de fábrica. Yo no puedo modificar la constante del electrodo de conductividad en terreno o en la instalación. Entonces, no es algo a modificar. Lo que sí calibro es al electrodo con respecto a ese instrumento. ¿Qué quiero decir con respecto a ese instrumento? Si yo calibro con dos soluciones buffer, como mostré recién en el video, un electrodo con su pHímetro, y después agarro ese electrodo y lo utilizo con otro pHímetro, no sirve esa calibración. Porque yo calibré con respecto a ese instrumento, y esa calibración quedó seteada en ese instrumento, con ese electrodo. O sea, es como que uno hermana electrodo con instrumento. No es algo que se pueda variar, pero respondiendo a la pregunta, la constante no se calibra con soluciones buffer el electrodo y lo avejentado que puede estar o deteriorado que pueda estar su medición con respecto al instrumento. Una medición que pueden hacer con conductividad, si tienen una sola solución buffer, es sumergirlo en esa solución para ese primer valor y luego la segunda solución que sea 0 y agitar el electrodo en el aire. O sea, usan una solución buffer si tuvieran una sola y la otra lo colocan en el aire. De esa manera pueden calibrarlo en terreno con una sola solución. No es lo ideal, pero si se encuentran en esta situación lo pueden hacer. Y ahí preguntan, ¿cuándo es necesario calibrar? Bueno, cuando veo que se está variando la medida, o sea, si yo quiero hacer mantenimiento preventivo, yo recomendaría hacerlo cada 4 o 5 meses. Al menos que el agua fuera muy sucia o tuviera muchos sólidos en suspensión que deterioraran al bulbo, y eso implicaría que sería necesario hacerlo más seguido. También hay sondas especiales, hay sondas de punta plana, hay sondas, bueno, airales, ya después los electrodos son un mundo. Sí, las presentaciones después la gente de Odyssey supongo que las va a compartir. Cada 2 años se cambia el bulbo. Bueno, en nuestro caso no, lo que se cambia es el electrodo completo. Hay fabricantes que sí hacen cambio de bulbo. Nosotros preferimos cambiar el electrodo completo porque generalmente cuando se deteriora el bulbo también se deteriora el cuerpo y puede ser que incluso a veces, dependiendo del tipo de instalación, tengas algún problema también en el cableado. Entonces me parece lo mejor siempre cambiar toda la pieza para no cambiar el bulbo y hacer todo el cambio y después para darse cuenta de que todavía hace falta cambiar otra cosa. Pero en nuestro caso se cambia el electrodo completo.